Buen día a todos, mi nombre es Ezequiel Buletic, soy coordinador del equipo de desarrollo de Copert Argentina y en esta oportunidad estamos reunidos por el lanzamiento de Boveril Plus, un bioinsecticida de reciente lanzamiento y registro. ¿Sí? Para comenzar, Copert es una empresa de origen holandés que desde 1967 se dedica a la producción y comercialización de productos biológicos para el agro. ¿Sí? En el año 2019 desembarca en Argentina con su portafolio de productos. Estamos en continuo proceso de expansión, ¿sí? Y de ampliación de portafolio, justamente con registro como el mencionado Boveril Plus. Algo muy importante es que Copert durante toda su historia se dedicó a brindarles herramientas biológicas a los productores, de distintos tipos, herramientas de protección, como predatores, parasitoides, hongos entomopatógenos con efecto insecticida, fungicidas biológicos, trampas también para el control y monitoreo de plagas, ¿sí? Dentro de América Latina tenemos presente plantas en Buenos Aires y también plantas en nuestro país vecino, Brasil. Hablando ya propiamente de la importancia de la inclusión de productos biológicos en nuestros sistemas agrícolas, podemos abordar este tema desde dos perspectivas, ¿sí? Desde una perspectiva del consumidor, de una perspectiva social, donde sabemos que los consumidores constantemente nos están exigiendo, y está muy bien que así sea, productos que no presenten residuos de productos de síntesis química, ¿sí? Productos que sean inocuos para la salud humana, no solamente los productos y los alimentos que estamos brindándoles a la sociedad, sino también productos que sean saludables y seguros para toda la cadena, para los operarios, para los sembradores, para todos aquellos que estén en contacto con los fitosanitarios. ¿Sí? Pero no solamente el uso de biológicos es importante por un aspecto social y por un aspecto o por una demanda del consumidor, sino también es fundamental incluirlos dentro de nuestros sistemas agrícolas. Prácticamente a todas las charlas del agro que vamos, se habla de manejo integrado de plagas, manejo integrado de enfermedades, y las herramientas biológicas son herramientas fundamentales, es un pilar fundamental dentro del manejo integrado. ¿Sí? Cada vez hay más productores que deciden certificar sus producciones orgánicas. Obviamente para estos productores las herramientas biológicas son fundamentales para poder controlar plagas, enfermedades, para poder darle una promoción a sus cultivos, para poder estimularlos. ¿Sí? Las herramientas biológicas como los insecticidas, como Boveril, son importantísimos en el manejo de resistencia. Sabemos lo que está ocurriendo por una sucesiva aplicación de los mismos ingredientes activos, por una aplicación excesiva de productos de síntesis, donde cada vez más plagas y enfermedades presentan resistencia a diferentes moléculas. Los biológicos nos vienen a contrarrestar un poco esta parte, ¿sí? Permitiendo disminuir el uso de productos de síntesis y también ayudando a controlar plagas resistentes. Y también nos brindan herramientas al cada vez estar prohibiéndose mayor cantidad de ingredientes activos. ¿Sí? La prohibición de moléculas de síntesis es mucho mayor al surgimiento de nuevos activos. Entonces son todos puntos que podemos ir cubriendo con herramientas biológicas como Boveril. ¿Sí? Cuando hablamos de nuestras herramientas, como mencioné, Copert es una empresa que hace más de 50 años se dedica a la producción y comercialización de productos biológicos. Pero hay que entender que estos productos son fundamentales y que deben ir acompañados dentro de todo el manejo que realice el productor. No es que vamos a utilizar como única herramienta un biológico, ¿sí? Tiene que ir acompañado de un monitoreo muy bueno, del correcto uso de variedades y de híbridos, de la utilización de productos químicos también, ¿sí? Nosotros, si bien somos una empresa de biológicos, no somos para nada fundamentalistas en el uso de biológicos. Creemos que del uso de químicos y de biológicos es de donde se obtiene un sinergismo a partir del cual obtenemos los mejores resultados. ¿Sí? Siempre el monitoreo me parece algo fundamental, ¿sí? No solamente para determinar plagas y enfermedades, sino para determinar cuál es el problema que tenemos presente. ¿Sí? Y en base al problema que tenemos presente es elegir la mejor herramienta. Por ejemplo, tenemos registrado Boveril como insecticida, tenemos registrado Adecel, otro insecticida, Mulsan, otro insecticida. Obviamente tenemos que determinar muy bien cuál es la plaga presente y en base a eso determinar el insecticida biológico a utilizar, ¿sí? Porque cada uno actúa o tiene distintos objetivos. Muchas veces el problema de las herramientas biológicas no pasaba por el producto en sí, sino por una mala recomendación. Hay veces que determinadas etiquetas marcaban que un producto podía servir absolutamente para todo y esto no es así. Por eso siempre hago hincapié en monitorear, en determinar cuál es mi problema y en base a eso elegir cuál es la mejor herramienta. Y también puede ocurrir que para algún problema en particular no tengamos una herramienta por el momento biológica, como es el típico caso de los herbicidas. Por el momento no tenemos presentes herbicidas biológicos en la paleta de Copert.
¿Qué ocurre en nuestros lotes, ¿sí? Cuando tenemos una determinada plaga, ¿sí? Tenemos una plaga que las empezamos a ver, se empieza a multiplicar. Obviamente la tasa de multiplicación va a variar en función de la especie. Mientras mayor es su potencial biótico, mientras mayor es su capacidad de reproducción, más rápido va a llegar a un umbral que no esté causando daño en nuestros cultivos, ¿sí? Por eso esto es el típico patrón que ocurre cuando no hay ninguna intervención en el lote o cuando no hay ningún factor ambiental que restrinja la reproducción de la plaga. ¿Pero qué solemos hacer? Típicamente, cuando empezamos a tener una plaga, se comienza a multiplicar, llega a un determinado umbral y se realiza una intervención, como podría ser un insecticida químico o como podría ser un insecticida biológico como Boveril, como Mulsan, ¿sí? Actuamos, aplicamos y tenemos un determinado control. Obviamente, control del 100% no va a ser nunca, siempre va a quedar algún remanente a partir del cual la plaga se vuelve a multiplicar, vuelve a llegar a un determinado umbral y es necesario volver a actuar, ¿sí? Pero, ¿qué ocurre con productos biológicos como Boveril, ¿sí? Boveril, lo vamos a ver más adelante, es un producto biológico formulado con un hongo entomopatógeno, Boveria bassiana, la especie Boveria bassiana. Una de las ventajas de los biológicos es que además de actuar en una generación de la plaga, te permite continuar actuando en las siguientes generaciones. ¿Por qué? Porque estamos inoculando nuestros lotes con esporas de reproducción del hongo, que son llamadas conidios, y estas esporas reinician su ciclo sobre las plagas parasitadas, vuelven a liberar conidios, estos conidios caen sobre los sanos, los vuelven a infectar. Entonces, ¿qué es lo que estamos formando? Estamos formando, mediante la inoculación y la aplicación de productos biológicos como Boveril, un ambiente supresivo para el desarrollo de la plaga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aplicamos en un determinado umbral, como se puede ver aquí, y al aplicar sobre esa plaga, seguimos teniendo acción sobre las generaciones siguientes. ¿Por qué? Porque en una primera aplicación vamos a infectar un insecto sano, sobre este insecto se va a producir una esporulación, se van a liberar conidios, estos conidios van a seguir infectando los sanos y así sucesivamente sobre varias generaciones del insecto. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente creamos un ambiente supresivo, un ambiente que no le sea favorable para que el patógeno se reproduzca, no solamente por el propio accionar del controlador que estamos aplicando, sino también porque son productos mucho menos agresivos contra los insectos benéficos, sobre los benéficos. Entonces, le pegamos directamente con el producto y también favorecemos a que haya control natural sobre nuestros lotes. ¿Qué estamos logrando? Mantener un equilibrio de la población que nos está causando un daño sin que tener picos demasiado elevados que nos causen problemas y mermas de rendimiento. Esto también es importante porque, por ejemplo, si tenemos un pico poblacional de la plaga demasiado elevado, tal vez es necesario realizar una baja poblacional con un químico y después aplicar biológicos para poder mantener justamente ese equilibrio, ¿sí? Mantener poblaciones bajas sin que nos causen daño. O sea, el objetivo no es erradicar y que no quede ningún tipo de organismo, ¿no? Sino mantenerlos por debajo y de los cuales no nos causen mermas de rendimiento. Por eso la estrategia podría ser aplicar primero un químico en el caso de que esté el umbral muy elevado y después aplicar un biológico o directamente combinar el químico con un biológico y de este modo, tenemos volteo y tenemos persistencia en los tratamientos, creando este ambiente supresivo que para nosotros es fundamental. ¿Cómo funcionan los hongos entomopatógenos con efecto insecticida como Boveril, como Mulsan, como Metarrhizum? ¿Sí? Básicamente tienen que cumplir 3 etapas. En primer lugar, se cumple una etapa de penetración, es decir, que aplicamos el producto. Cabe destacar que los productos, tanto Mulsan como Boveril, están formulados con conidios de estos hongos, que son las esporas de reproducción asexual, fundamentales para que puedan cumplir su ciclo de vida. Entonces, aplicamos estos conidios, hacen contacto sobre el insecto, y una vez que hacen contacto, comienza un proceso de penetración. Forman un tubo germinativo, un apresorio, y logran colonizar el insecto. Una vez que lo colonizan, va liberando toxinas y enzimas que conducen a la muerte del insecto, ¿sí? Cuando el insecto muere, se puede observar una masa pulverulenta, algodonosa sobre su superficie, compuesta por micelios, por conidios y conidióforos, que liberan nuevamente conidios al ambiente, iniciando ciclos de infección secundarias. Estos conidios se van a depositar nuevamente sobre la plaga o sobre los insectos que quedaron vivos, los van a colonizar y van a continuar con sus ciclos de reproducción. Por eso es que mediante estas técnicas estamos creando un ambiente supresivo para el desarrollo
de la plaga, ¿sí? Algo importante que mencionamos son productos de contacto. Tenemos que hacer contacto con la plaga y como pueden ver, desde que aplicamos el producto hasta que se produce la muerte del insecto, requiere un periodo de tiempo que puede ser de 3 a 7 días. Pensemos que estamos hablando de poblaciones, estamos hablando de biología. No todos los individuos van a morir necesariamente el mismo día. Pero bueno, como mencionamos, son productos de contacto y son productos que no presentan volteo, ya que requieren de un periodo de tiempo para que el insecto muere. Pero lo que ocurre es que una vez que el insecto está parasitado, se deja de alimentar. En un periodo de 24 o 48 horas se deja de alimentar con la consecuente menor daño. Si no se alimentan, no van a estar causando daño en nuestros cultivos. Con respecto a las condiciones de aplicación, siempre hay que tener presente que estamos trabajando tanto con Boveril como con Mulsan, con productos que están formulados con un componente vivo del hongo, que son las esporas de reproducción asexual. Si por algún motivo estas esporas se mueren antes de llegar al lote, no van a tener el efecto deseado. Por eso es importante el momento en cual realizamos la aplicación de producto. Como recomendación, las aplicaciones las debemos realizar o por la mañana bien temprano, o por la tardecita, cuando ya la radiación solar tiende a bajar, cuando la temperatura suele ser menor, sobre todo en lugares más extremos como el norte argentino, donde las temperaturas suelen ser bastante elevadas. Y también realizar, por ejemplo, aplicaciones en la tardecita, no solamente cae la temperatura, cae la radiación, también comienza a aumentar la humedad relativa presente en nuestros cultivos, ¿sí? Hay que tener en cuenta también siempre que la humedad que necesitamos nosotros es la humedad que está presente dentro del canopeo, que no necesariamente es igual a la humedad ambiental. Un cultivo cerrado que está transpirando tiene mayor humedad en su entorno que la humedad ambiente que puede censar una estación, ¿sí? Otro punto importante es a la hora de realizar las aplicaciones, se puede perfectamente realizar en mezcla con productos de síntesis química, siempre chequeando las compatibilidades. Nosotros tenemos que asegurarnos que el producto llegue viable, los conillos lleguen viables al lotes para que ejerzan su acción. Con respecto a Boveril Plus, que es el lanzamiento que estamos realizando, es un producto formulado con la especie Boveria bassiana, ¿sí? Boveria bassiana es de los hongos entomopatógenos más utilizados en la agricultura. Hay varios productos comerciales formulados con esta especie, pero si hay algo que es importante en productos biológicos, es no solamente saber cuál es la especie con la que se trabaja, sino conocer la cepa. ¿Por qué? Porque distintas cepas de la misma especie pueden tener un accionar muy distinto. Hay cepas que por naturaleza son más agresivas que otras, ¿sí? Lo hemos visto también con algunas enfermedades que son patógenas humanas. No todas las cepas se comportaban del mismo modo. En esto podemos hacer una analogía. Hay boberias que suelen ser muy agresivas y hay boberias que no. Entonces, si tenemos una cepa que no es agresiva, no va a tener control, no va a tener eficacia, ¿sí? La cepa PL63 es una cepa nuestra de uso exclusivo de Koppert y se destaca por los niveles de eficacia que logra sobre los patógenos registrados, ¿sí? Esto es fundamental. La cepa con la que se formula un biológico es fundamental para que el producto tenga un buen efecto a campo. Pero no solamente es importante la cepa, sino también la formulación, ¿sí? Con respecto a Boveril, es un producto que tiene registro para Bemisia tabaci, y mosca blanca y para Trialobrodes, mosca de los invernaderos. Se presentó también la extensión para Tetranicus urticae, para arañuela roja, y se está constantemente ampliando la etiqueta de productos, ¿sí? Es un producto, como mencionamos anteriormente, es ideal para el manejo integrado de plagas, se compatibiliza perfectamente con muchos productos fitosanitarios químicos y tiene un bajo impacto sobre enemigos naturales, lo cual es fundamental para crear ese ambiente supresivo que buscamos en nuestros lotes. Como mencionaba, la cepa es un parámetro fundamental, pero un producto comercial biológico no solamente va a ser importante la cepa, sino también la formulación. Como mencionábamos, la formulación te permite, por un lado, que el producto sea de fácil aplicabilidad. Por otro lado, la formulación también te permite mantener la viabilidad de la estructura de aplicación de los conidios, o sea, que los conidios lleguen al lote para poder ejercer su acción, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, este caso son esporas de Boveria bassiana, ¿sí? Fíjense qué ocurre cuando tratamos de suspenderlas en aguas. Es imposible de lograr una suspensión homogénea solamente con las esporas. Por eso es importante la formulación. Claramente, un producto formulado solo con esporas de Boveria bassiana sería completamente inviable de aplicar. No lo podríamos homogeneizar, taponaría los picos, sería completamente engorroso de aplicar, ¿sí?
Un paso intermedio fue la utilización de arroz con Boveria bassiana. Sobre arroz se hacía crecer el hongo, se mixeaba todo y con esto se lograba una suspensión relativamente homogénea, pero todavía se podían ver precipitados, sobrenadantes. También sería infactible de aplicar un producto así porque realizaría taponamientos de picos. Ya cuando hablamos del producto comercial Boveril, fíjense, cuando aplicamos el producto, lo homogeneizamos con agua, ¿sí? Con un pequeño movimiento ya logra formar una suspensión homogénea. Por eso es que la formulación es fundamental. La formulación te permite una fácil aplicación y te permite mantener la viabilidad de la estructura de aplicación, ¿sí? Siempre tenemos que recordar esto cuando trabajamos con biológicos. Si cuando trabajamos con biológicos cuyo componente es una parte viva, ya sea una bacteria, una espora, si se mueren antes de aplicarse, no va a ser efectivo, no vamos a tener efecto. Y la formulación te permite mantener la viabilidad, te protege de los rayos UV, tiene coadyuvantes que mejoran la penetración en el insecto. ¿Sí? Son todos parámetros tenidos en cuenta a la hora de formular un producto comercial. Entonces, ¿cómo actúa Boveril? ¿Cómo actúa este producto formulado con Boveria bassiana? Como dijimos, está formulado con conidios. Estos conidios se depositan sobre la cutícula del insecto, inician su proceso de penetración. Una vez que penetran, van liberando toxinas hasta que se produce la muerte del insecto. ¿Sí? Sobre el insecto muerto se puede observar esta masa compuesta por esporas, conidios e hifas, liberando conidios nuevamente al ambiente. Estos conidios son los que van a volar, principalmente por acción del viento, se van a dispersar y tener contacto con insectos sanos, reiniciando los ciclos de infección. Son tecnologías que podemos decir que son tecnologías de inoculación. Estamos inoculando nuestros lotes con este hongo entomopatógeno que te va a permitir actuar sobre diferentes generaciones de la plaga. ¿Sí? Yendo a algunos gráficos de eficacia, fíjense, en este caso tenemos el testigo absoluto, el testigo químico y distintas dosis de Boveril. Fíjense cómo en el primer momento de recuento, siempre el químico tuvo menor cantidad de adultos vivos. ¿Sí? ¿Y por qué ocurre esto? Porque el químico tiene un mayor efecto de volteo que el producto biológico. Pero fíjense qué ocurre en los diferentes recuentos que se van realizando. El químico tiende a subir y el biológico tiende a bajar. ¿Esto por qué es? Porque en el primer momento de recuento estamos contando individuos vivos, pero que están parasitados por el hongo, pero a la hora de hacer el recuento efectivamente están vivos, y estos insectos empiezan a morir en los sucesivos recuentos, y por otro lado, sobre los insectos que están parasitados, se inician los ciclos de infección secundaria que estábamos mencionando, esas esporas se liberan, caen sobre los sanos y continúa bajando la densidad poblacional. Obviamente puede llegar un momento en que la curva vuelva a subir, ¿sí? Hay una resurgencia de la plaga y es necesario realizar una nueva intervención con Boveril. Si no es que va a ser siempre eterno y a la baja. Puede llegar un momento en que sube y es necesario volver a aplicar. Lo mismo ocurrió para mosca de los invernaderos, donde el químico en los primeros momentos de recuento siempre tuvo menor densidad, pero luego de los primeros momentos tiende a subir y el biológico tiende a bajar, justamente porque contamos vivos en los primeros recuentos que están parasitados y por los ciclos de infección secundaria que se van originando en los insectos parasitados que esporulan. Así es como podemos observar la fase de esporulación en moscas blancas, por ejemplo. Se observa la mosca con esta felpilla que está indicando que el hongo cumplió su ciclo de vida. ¿Sí? Otro de los objetivos sobre los que se está presentando la extensión es sobre arañuela roja. Esto es en el caso de maní. Fíjense, se estudiaron tanto un testigo absoluto, distintas dosis de Boveril y distintos testigos químicos. La curva celeste, que es el testigo absoluto, en todos los casos, tanto para incidencia como para severidad, fue el que alcanzó los mayores porcentajes de incidencia y de severidad justamente, mientras que los químicos y los biológicos y las distintas dosis de Boveril no tuvieron diferencias estadísticamente significativas entre sí. Esto se hizo en dos sitios y se observó el mismo patrón. El testigo absoluto adquirió los mayores porcentajes de incidencia y de severidad, y entre el químico y el biológico no hubo diferencia estadísticamente significativa entre sí. ¿Sí? Bien, vamos a hablar ahora de otro producto que es Mulsan. Mulsan también es un producto registrado como insecticida que está formulado
con el hongo entomopatógeno Isaria fumosorosea, ¿sí? También es una cepa exclusiva de uso Koppert, por lo cual solo nosotros la podemos comercializar. Este producto está registrado para el control de Dalvulus maidis y para control de ácaro del tostado, ¿sí? Por eso cuando hablábamos al principio de la importancia de seleccionar bien el producto de acuerdo a la plaga, en nuestros ensayos, Mulsanne siempre fue superior a Boveril para el control de Dalvulus. Por eso es que posicionamos este hongo entomopatógeno para el control de chicharrita del maíz, ¿sí? Es muy importante la recomendación, si no el producto puede fallar por una mala recomendación mía y no por el producto per se. ¿Cómo actúa Mulsanne? Al igual que Boveril, también está formulado con conidios del hongo. Un parámetro muy importante es cómo están expresadas las concentraciones de los productos biológicos. Tanto Mulsanne como Boveril están expresadas como conidios viables, no como conidios, o sea, conidios que germinan, ¿sí? Es la forma en que se hace el recuento. Porque un producto biológico también se podría expresar como UFC, unidades formadoras de colonia, es decir, cualquier parte del hongo que puede formar una colonia en una placa de Petri, que es la forma en la cual se hace el recuento, ¿sí? Cuando se contabiliza unidades formadoras de colonia, como dije, es cualquier parte del hongo, esporas o fragmentos de micelio, algún tipo de propágulo. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, un fragmento de micelio es mucho menos estable a la hora de ser aplicado que un conidio. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos productos, uno que tiene una concentración de 2 por 10 a la 9 conidios viables y otro de 2 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia, el que está expresado en unidades formadoras de colonia seguramente tenga menos conidios, entonces cuando hagamos la aplicación vamos a estar aplicando menos conidios versus uno que expresa su concentración directamente en conidios viables. Son parámetros de calidad muy importantes a la hora de trabajar con biológicos. Nosotros tenemos, a la hora de elegir la estructura de aplicación, tiene que ser una estructura que se mantenga viable, ¿sí? Si no, partimos de aplicar algo que no va a tener efecto, porque no va a poder iniciar el proceso de colonización necesario para que se muera un insecto, ¿sí? Entonces, yendo al caso de Mulsanne, como dijimos, son conidios que lo aplicamos, hacen contacto sobre el insecto, inician el proceso de colonización, van liberando enzimas y toxinas que terminan llevando a la muerte de la chicharrita, por ejemplo, en el gráfico mostrado. Una vez que la chicharrita muere, que puede tardar de 5 a 7 días, 8 días, se va a observar sobre su superficie el micelio del hongo, liberando con conidios y conidióforos, liberando nuevamente las esporas al cultivo. Estas esporas van a tomar contacto nuevamente con chicharritas sanas, iniciando ciclos de infección secundarios. Por eso, al igual que con Boveril, estas tecnologías son muy importantes porque le crean un ambiente supresivo para que se desarrolle la plaga. Va a mantener ese equilibrio que es completamente necesario. Claramente no estamos descubriendo nada nuevo con esto, ¿sí? Es la forma en que durante toda la historia las poblaciones mantuvieron sus niveles. Hay una población que cuando se disparaba había otra que la controlaba y la dejaba nuevamente a un determinado nivel, ¿sí? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, cuando aplicamos Mulsanne para el control de chicharrita, una vez que la chicharrita está parasitada, empieza a cambiar su comportamiento, se mueve menos, deja de volar. De hecho, se puede ir hacia estratos superiores buscando mayor radiación. Son mecanismos que tiene para detoxificarse del hongo que la colonizó, pero la realidad es que una vez que está colonizada, el insecto muere, ¿sí? La chicharrita va cambiando su comportamiento, se deja de alimentar, como mencionamos, entonces si se deja de mover y se deja de alimentar, disminuye la transmisión de los patógenos involucradas en el complejo de achaparramiento, ¿sí? Algo muy importante cuando hablábamos de condiciones de aplicación, de hacerlo preferentemente por la tardecita o por la mañana bien temprano, escapando de las mayores temperaturas, de las radiaciones más elevadas y buscando mayor humedad. Una vez que el hongo logra colonizar en el insecto, su ambiente va a ser el interior del insecto y aquí va a conseguir todo lo que necesita. Temperatura, condiciones perfectas de humedad dentro del insecto y sobre todo alimento. Es el alimento que necesita para poder reproducirse y poder continuar con su ciclo de vida. En el caso propiamente de Mulsanne, como habíamos visto anteriormente, Mulsanne es una herramienta biológica de control de Dalvulus, ¿sí? Pero sería mentira si le estamos diciendo que solo con Mulsanne vamos a poder solucionar un problema tan complejo como como el complejo de achaparramiento, ¿sí? Durante toda esta campaña hemos estado en innumerables cantidades de capacitaciones donde se hablaba de la importancia de todas las herramientas disponibles para poder trabajar de forma un poco más segura en un complejo tan difícil de manejar, ¿sí? Se habló muchísimo sobre la eliminación de plantas voluntarias, juntamente para no tener picos poblacionales de Dalvulus.
La importancia del monitoreo para ver cuándo está presente y cuándo llegan las chicharritas a nuestros lotes. La correcta elección de los híbridos, que también se hizo mucho hincapié en elegir correctamente los materiales buscando la mayor tolerancia posible. La utilización de químicos, ¿sí? Para poder bajar, para poder tener ese efecto de volteo, para poder bajar la densidad poblacional con la consecuente disminución en la transmisión de los patógenos. Y la utilización de biológicos, ¿sí? La utilización de herramientas biológicas como Mulsanne es fundamental para incorporar en el manejo de Dálvulus, porque aumentamos los porcentajes de control y aumentamos también la persistencia de los tratamientos, ¿sí? La utilización de Mulsanne tiene que pensarse como una forma o como un producto a incorporar dentro de toda la estrategia que desarrollemos para poder tener o poder llegar a un buen puerto en cuanto al manejo de Dálvulus, ¿sí? Nosotros recomendamos la aplicación de Mulsanne en mezcla con algún químico para obtener ese volteo inicial rápido y para darle persistencia al tratamiento con el biológico. O sea, lo que vemos no solamente le damos persistencia, sino también que al mezclar químico con Mulsanne aumenta el porcentaje de control, se sinergizan ambos productos, ¿sí? Un muy buen resumen que nos mencionó Sergio Agudo en una capacitación interna nuestra. Él hablaba que ninguna medida tomada de manera aislada es eficaz y ninguna medida es 100% eficiente. Por eso hay que combinar estrategias, justamente para que el porcentaje de daño sea el menor posible. Por otro lado, no existen medidas curativas, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Disminuir el contacto vector hospedante o buscar tolerancia, ya sea con los materiales o con productos bioestimulantes, como vamos a mencionar después, ¿sí? Que nos mejoren o que disminuyan la severidad del complejo de achaparramiento. Como mencioné, la tolerancia a los cultivos la podemos buscar a través de los híbridos, si buscando híbridos tolerantes, y también con la incorporación de bioestimulantes como Stingray. Stingray es un bioestimulante que aumenta la concentración de fitoalexinas dentro de la planta. Entonces, esto nos permite tener menor severidad en las plantas infectadas. Si no va a pegar tanto a nivel de incidencia, pero sí a nivel de severidad. Los daños ocasionados van a ser menor, va a ser menor el porcentaje de severidad en las plantas infectadas. Para ir finalizando, algo que es muy importante en la aplicación de biológicos, y no solamente con Boveril, con Mulsanne, sino también con otros productos como podría ser tricodermil, un producto que tenemos registrado como fungicida, se puede mezclar, en mezcla de tanque hablando, con muchos productos de síntesis química, pero siempre tenemos que chequear que sean compatibles, ¿sí? Es decir, hablando de compatibilidad biológica, no que se produzcan corte de caldo, eso va por otro lado, sino que el producto con el que mezclamos en el tanque no produzca una baja viabilidad o que inviabilice los conidios que necesitamos aplicar, ¿sí? Koppert tiene desarrollado una aplicación que se denomina compatibilidad de Koppert, donde podemos buscar, por ejemplo, Boveril, después buscamos con qué ingrediente activo queremos mezclarlos, y ahí la aplicación nos arroja si es compatible y si no es, o si es incompatible. Claramente, si la aplicación menciona que es incompatible, no debemos hacer una mezcla en el tanque de esos dos productos, de Boveril con el producto elegido, sino que debemos o hacer aplicaciones separadas o aplicar uno solo, ¿sí? También puede ocurrir que haya algún activo que por el momento no esté cargado en la aplicación, nos pueden tranquilamente decir cuál es el activo que les interesa testear y nosotros brindamos el servicio de compatibilidad. Con una mínima muestra del producto químico en cuestión, lo mandamos a analizar al laboratorio y le devolvemos un informe con la compatibilidad pertinente. Para finalizar, Boveril y Mulsanne ofrecen múltiples beneficios. Tienen eficacia comprobada contra los patógenos que estuvimos mencionando y también estamos continuamente trabajando en extensiones de productos. Tiene acción prolongada y residual, que es lo que mencionábamos por el hecho de que se pueden producir múltiples ciclos de infección en diferentes generaciones de la plaga. Se asocia de manera muy fácil con otros métodos de control, como insecticidas químicos. ¿Sí? Siempre hay que chequear la compatibilidad, como mencionábamos anteriormente. Es un pilar fundamental del manejo integrado, nos ayuda a mantener las poblaciones en equilibrio y tiene un muy bajo impacto sobre los enemigos naturales presentes en los lotes, que justamente también nos ayuda a crear ese ambiente supresivo que necesitamos para tener poblaciones de insectos plagas que no nos causen daño. Bien, Boveril es una herramienta que es fundamental, es una nueva herramienta dentro de nuestro portafolio de Koppert y que está disponible comercialmente en toda nuestra red. Siempre sugerimos que ante cualquier consulta le escriban o le consulten justamente a su asesor técnico comercial Koppert más cercano para despejar todas aquellas dudas que presenten. Muchas gracias.